día. Soy Norberto Lloves, secretario científico de la escuela. Hoy tenemos el gusto de presentar al área de psicoanálisis implicado. Por favor, Carmen, te escuchamos. Sí. Bueno, gracias Norberto. Bueno, buenos días a todos y a todas en una nueva reunión de los miércoles en la escuela. Hoy presenta el área de psicoanálisis implicado y clínica social. El tema es horizontes planos y la curvatura del inconsciente estatal. Presentan el doctor Alfredo Grande, la licenciada María Gabriela Gamboa, que son docentes de la escuela, e interpelando el tema la doctora Diana Mafía. Bueno, en primer término, el doctor Alfredo Grande, médico psiquiatra, psicoanalista y cooperativista, analista institucional. Hace 35 años fundó Ático, Cooperativa de Trabajo y Salud Psicosocial. Asimismo, hace 47 años ha sido egresado de la Escuela de Psicoterapia, coordinador científico del área. Docente universitario en 3 universidades nacionales, capacitador de trabajadores en la educación, y en 1996 escribe el primer libro sobre psicoanálisis implicado. Damos la bienvenida y escuchamos al doctor Grande. Bueno, buenos días. Como siempre, muy hermoso estar acá entre compañeras y compañeros. Recordábamos que hace un año, un poquito más, estábamos también hablando de respiradores vinculares y catastrofía, junto con Alicia Levín y Gabriela Gamboa. Así que bueno, seguimos pensándonos en esta situación social, política, que nos atraviesa a todos, pero bueno, no a todos de la misma manera. Empiezo a leer el texto. Se llama Horizontes Planos y la curvatura del inconsciente estatal, es una autoría colectiva. Empiezo con un aforismo implicado que dice así. Así es, Erich Fromm, tenemos miedo a la libertad, pero no tenemos pánico a la esclavitud. Nos esperan más de 100 años de soledad. Comienzo. En la única navegación que nos ha resultado posible en este tiempo, que no es otra que la de Google, fuente de toda razón y justicia, encontramos que titular es inscribir en el suelo. El suelo tiene una apoyatura en un territorio, material o simbólico. Apoyatura en la res extensa o en la res cogitans. Mantenemos la buena costumbre de llevar agua para nuestro molino, especialmente cuando comprobamos que si esperamos que otros, otras, otros lo hagan, estamos condenados a escasez y sequía. Siempre hemos pensado a los títulos como una condensación de los contenidos principales de un texto. Dime cómo titulas y te diré qué piensas. Siempre nos atrajeron las metáforas berretas. O sea, un buen título es como la leche condensada. Se la deja hervir lo suficiente y entonces tendremos el dulce de leche. Buen título no implica necesariamente un título bueno. Buen título es análogo a la parábola del buen samaritano, la misericordia con el prójimo, y señalar que es necesario privilegiar siempre el espíritu de la ley a la letra de la ley. La letra será necesaria, pero no es suficiente. El espíritu es la esencia, el fundante de la cosa. Aunque haya un lugar para cada cosa, aspiramos que nunca las cosas estén en su lugar. Un título es un anuncio de una buena nueva, de algo diferente que intenta advenir. En una de sus conferencias, Freud solicitaba a sus oyentes una benévola curiosidad. En los términos que estamos desarrollando, quizá deseaba que el público fuera buen samaritano
y que considerara sus teorías con la misericordia que se le debe al prójimo. En política solemos decir que quien puede lo más, puede lo menos. Freud, que siempre pudo lo más, solicitó esa benévola curiosidad. Nosotros, que al menos intentamos poder lo menos, también la solicitamos. Compartimos entonces nuestros sentipensares con ustedes. El horizonte plano es la antítesis del horizonte lejano. El horizonte lejano se aleja cuando caminamos hacia él. ¿Y para qué sirve entonces el horizonte? Para caminar, según refiere Eduardo Galeano. El horizonte que se aleja tiene una dimensión utópica y profética. Caminar hacia el horizonte es análogo a la asociación libre, entendiendo esa libertad como la potencia de reconquistar el proceso primario. La libre movilidad de las cargas que nos permite construir respiradores vinculares, respirar con la cabeza, tolerar el daño de lo necesario y buscar el plasma para el alma herida. En la denominada vieja normalidad, el pasado, presente y futuro ya estaban heridos, aunque nunca pensamos que de muerte. La hegemonía del cortoplacismo, el just do it, y la satisfacción instantánea en detrimento de la satisfacción inmediata, fue el inadvertido comienzo del aplanamiento del horizonte. El horizonte siempre fue pensado y sentido como un futuro espacial y temporal, un devenir donde la incertidumbre tenía el dulce sabor del placer de la aventura, una especie de viaje a las estrellas, donde la nave Enterprise era el proceso de subjetivación que inventaba y conmovía nuestra subjetividad, que resistía a quedarse enterrada en la Tierra. El horizonte aplanado de la actualidad de la cultura represora supone un proceso secundario altamente cristalizado, cargas fijas a pura repetición. Asistimos al triunfo final de Parménides sobre Heráclito. Un presente perpetuo es el único tiempo verbal que podemos conjugar. La fiebre del sábado a la noche ha sido reemplazada por la macabra fiebre de las plataformas digitales. Nos conforman nuestros propios quitapenas digitales. Las pantallas planas, bidimensionales, donde los únicos sentidos convocados son la vista y el oído, son una expresión directa del soporte digital de los horizontes planos. Es el pasaje del horizonte tridimensional de un horizonte que se aleja a un horizonte unidimensional que queda estancado. Marcuse nos advirtió en 1964 sobre el hombre unidimensional, uno de los tantos efectos nefastos del modo de producción capitalista de bienes y personas. Desde una implicación diferente, pero sinérgica, en 1913 José Ingenieros escribió El hombre mediocre. Cuando Freud escribió sobre la moral sexual cultural, moral sexual, describe el aplanamiento del deseo que generaba la cultura victoriana represora. Ese aplanamiento exige un neologismo, la planitud, mediocridad unidimensional. La planitud, mediocridad unidimensional. La curvatura del sujeto le permite pasar de una lógica de la conciencia, en la cual cree que existe porque piensa, a otra lógica, donde existe, donde no piensa. El inconsciente como sistema. Salto cualitativo del inconsciente descriptivo. La planitud la definimos como una curvatura que se cierra sobre sí misma. La figura de la serpiente que se come su cola es una gráfica de esta situación. Comerse a sí mismo es un juego de suma cero. Cuando la curvatura se cierra sobre sí misma es el principio de nirvana. En la planitud, los intercambios energéticos y simbólicos desaparecen. Están más allá del principio del placer. En el más acá, el placer remite a ciclos de descarga y carga. La curvatura cerrada sobre sí misma permite afirmar que del plano viniste y al plano volverás. El yo de la conciencia oficial, portador sano o enfermo, está aplanado por la racionalidad represora. Freud llama esto las servidumbres del yo, que en nuestra formulación lo resignificamos como la esclavitud al superyo. El inconsciente represor,
cuya existencia, nos dice Freud, que nunca hubiera sospechado. El yo, que tiene su origen en la matriz pulsional y deseante que Freud denomina ello, queda atrapado por la curvatura que cierra sus extremos. Aplana su origen, su condición de existencia y su destino. No vamos a cuestionar si somos seres para la muerte, pero vamos a afirmar que en la curvatura que la cultura represora impone, somos seres para el mandato. Y que la trinitaria servidumbre es, en el nivel fundante, una esclavitud de lo único. Un único Dios verdadero, el superyo. Para el operativo planitud es necesario la acción de fuerzas conjuntas. Por eso es necesario describir otra trinidad macabra. Masas artificiales, superyo y Estado. Recuerdo que León Rosisner escribió que el normal es una persona enferma de realidad. De esa realidad que la enferma, cada persona tiene sus líneas de fuga. Habitualmente, habitualmente denominadas crisis vitales. Pero la mayoría de esas fugas, donde la curvatura del yo hizo masa con el deseo y pudo sustraerse del mandato, terminan con nuevas capturas, nuevas y definitivas dependencias y sometimiento. La curvatura deseante del yo, que le permite acercarse a lo más profundo que el alma habita, es capturada por otra curvatura, la del inconsciente en su trino más artificial estado superyo. La identidad autopercibida es que el Estado somos todos, que toda masa es artificial y se naturalizan las jerarquías, que el superyo no es el ejército de ocupación que Freud escribiera. Relato tranquilizador para que no osemos disputar ningún poder del Estado a los ellos, como Oesterheld describe en El Eternauta. El Estado no es solamente un fabricante de aparatos ideológicos, como enseñara Althusser. El Estado formatea la subjetividad para que en la curvatura el yo no se encuentre con sus deseos, sino que tenga un choque frontal con sus mandatos. En términos quizás más transitados, el inconsciente reprimido ha sido arrasado por el inconsciente represor. Freud siempre sostuvo placer para un sistema, displacer para otro, y que la cultura solo habilitaba el placer como ahorro de displacer. La curvatura del inconsciente estatal represor es un atractor que genera un agujero negro de la subjetividad. La sombra de los objetos se abalanzan sobre el yo, que ha sido condenado por el deseo de desear. La plenitud de la latencia es conmovida por la metamorfosis de la pubertad. Pasaje del Edipo libidinal, que es ilusorio, infantil e imposible, al Edipo histórico, social, que es real, adulto y posible. La cultura represora decide que ese adolescente, un segundito, la cultura represora decide que ese adolescente, que no en vano de lo único que adolece es de cultura represora, sea nuevamente capturada para prolongar su latencia por siempre y jamás. Y establece mecanismos crueles para implementar la continuidad de la amenaza de castración por otros medios. Castillo fácil, hambrear, apalear, desalojar, triturar. Freud profetizó que haciendo consciente lo inconsciente, el yo podría liberarse de su miseria neurótica. Pero el superyo de la moral victoriana encontró poderosos aliados. La curvatura yoica deseante se clonó en curvatura superyoica culpógena, incluso cuando no puede anticipar ni mitigar el daño de lo necesario. La curvatura del inconsciente deseante nos impregna de placer y motivación. La curvatura del inconsciente estatal y superyo nos contamina de dolor y mandato. Para que los horizontes vuelvan a alejarse, los deseos de las mujeres indígenas del buen vivir son nuestros deseos. Somos porque caminamos y caminamos para ser. Continúa Gabriela. Bueno, presento a la licenciada María Gabriela Gamboa, que es licenciada en Psicología, es egresada de la escuela, asociada y coordinadora de admisión en la cooperativa Ático, y además coordinadora docente en el área de psicoanálisis implicado. Te escuchamos, Gabriela.
Sí, estaba muteada. Bien. ¿Qué tal? Bueno, buen día. Bueno, como siempre, un gusto estar acá en este espacio, en la escuela, y bueno, poder compartir con ustedes algunos de nuestro trabajo en el área, ¿no? Porque este es el objetivo de esta presentación, poder compartir lo que venimos trabajando en el área, los conceptos que fuimos tratando de construir para dar cuenta de lo que vamos pensando, con, por supuesto, el liderazgo y la coordinación de nuestro querido Alfredo. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña de los conceptos o de nuestro esquema conceptual, referencial y operativo. Me refiero al psicoanálisis implicado. El psicoanálisis implicado se define como un analizador del fundante represor de la cultura. Cuando el fundante represor de la cultura pasa a la superficie, hablamos de cultura represora. La cultura represora nos atraviesa a todos. Este sería el momento de lo universal, pero no a todos de la misma manera. Este sería el momento de lo singular. Pensamos al superyo como el heredero identificatorio de lo peor de la complejidad del Edipo. Establece el tabú del deseo, enmascarado en el tabú del incesto. Los 4 registros de la cultura represora son mandato, amenaza, culpa y castigo. Definimos la culpa como un artificio que legitima un castigo. La culpa no es originaria. La cultura represora la construye y perpetúa como originaria para hacerla inmortal. Establecemos 3 registros: culpabilidad, culpa y enculpamiento. Intervenimos teórica y políticamente para que la culpabilidad del victimario no se diluya en la culpa de la víctima. El yo, en el sometimiento que la cultura represora impone, sostiene el mandato de desear no desear. Clona el placer en culpa y construye el deseo de mandato. La subjetividad, o sea, vemos la subjetividad pensada desde 2 lógicas que denominamos modo yoico de producción de subjetividad y modo superyoico de producción de subjetividad. El modo superyoico de construcción de subjetividad es el modo, este modo, digamos, de producción superyoica de subjetividad, la construcción de un ideal del superyo es absolutamente necesaria para la cultura represora. A ver, sería así. El modo superyoico permite la construcción del ideal del superyo, que es absolutamente necesario para la cultura represora. Pensamos en una clínica social más allá del principio del placer, de placer de los consultorios. Su fundamento teórico es el concepto de Edipo histórico, político, social. Y el concepto de contratransferencia lo amplificamos con el de análisis de la implicación libidinal, política, de género, de clase, ética, estética del psicoanalista. Insistimos en que la elección de una teoría no es teórica sino política. No es el individuo el que se relaciona con la cultura, sino que es la cultura represora la que formatea a un individuo para que se relacione con ella desde una racionalizada resignación. Sigue Alfredo. Toman unas palabras de René Luró, que es el autor del libro El inconsciente del Estado. René Luró es un institucionalista, hace una descripción muy implicada de lo que fue el Mayo francés en 1968, y leo algunas cosas en el lenguaje de Luró para, digamos, de alguna manera ambientarnos en esta referencia teórica. Dice Luró:
Ni el psicoanálisis ni la ciencia política se interrogan acerca de la legitimidad del Estado. Para el primero, el psicoanálisis, el Estado es tan insignificante como la industria del mueble a la que ha recurrido el psicoanalista para procurarse su material, sillón o diván. Para la segunda, la ciencia política, el Estado es lo que Dios para la teología. Se puede discurrir sobre él durante millares de páginas, sin cuestionarlo. No consiste no solamente en, entre comillas, ocuparse de los asuntos de los otros, no solamente en entrar en escena sin cesar a fin de probar su función caritativa, sino también en dejar correr agradablemente el interminable discurso del Estado inconsciente. Solamente el Estado tiene derecho a doblarnos la espalda y el espíritu. Por ejemplo, al traducir alza de precios por inflación, paro por solicitudes de empleo, las exigencias de la clase dominante por interés nacional, las contradicciones del sistema capitalista por crisis económica, y reduciendo la lucha de clases a una lamentable pero necesaria divergencia de opinión. Continúa Lugro. Léase La Edad de Piedra de Marshall Jalins para descubrir a los, entre comillas, salvajes, viviendo no en la miseria, sino en la abundancia, que procura una economía, en sentido estricto, fundada sobre la necesidad de subsistencia y no sobre la producción de mercancía, o sea, de un excedente comercializable. Esta vuelta a la distinción aristotélica entre la economía, pensada como organización material de la sociedad, y la crematística, la producción material por encima de las necesidades destinadas al tráfico comercial, nos remite directamente al problema del Estado, al rechazo de la gran producción del capitalismo, que engendra el culto al trabajo como valor supremo. Este texto es más o menos de la década del 80. Corresponde al rechazo de la gran producción del capitalismo, que engendra el culto del trabajo como valor supremo, corresponde el rechazo del poder, el rechazo de un aparato que ejerce su paranoia y somete todas las representaciones sociales al signo del juego político. Dentro de la línea de la institución total, también hay que mencionar al ejército, cuya simbiosis con la Iglesia no comenzó a quebrarse hasta el surgimiento de ideologías fuertemente competitivas respecto de la religión, como el fascismo y el comunismo, esas anti-iglesias. Dejamos a Lugro y volvemos a Gabriela Gamboa. ¿Podés desmutearte, Gabriela? Sí, ya está. La curvatura teórica y política, este es el título. La curvatura política, social e histórica es referida habitualmente como lo epocal. El juicio de realidad, que en un principio Freud lo ubicó como una función del ideal del yo, está fuertemente fraccionada por la ideología dominante. La cultura represora organiza dos opciones, horizontes planos y curvaturas represoras. Freud designó esto como transformación en lo contrario y vuelta contra sí mismo. Lo que debió descargarse afuera como placer, se descarga dentro como culpa. El concepto de techo de cristal podemos ampliarlo como paredes de cristal para ilustrar los horizontes aplanados, lo unidimensional y lo mediocre. Es la primera opción cuya identidad autopercibida es la de ser buen ciudadano. La segunda opción es el forzamiento de la curvatura, donde el yo queda retorcido cual cuasimodo sin campanario. Ese forzamiento son las servidumbres del yo, curvatura, quebradura, que acerca el extremo del deseo y el extremo del mandato. Los extremos se rozan y sacan chispas. Esa chispa genera el devenir letal que denominamos deseo del mandato. Y es la matriz de los ideales del superyo, concepto que ya hemos mencionado. La curvatura de inconsciente estatal, masas artificiales, superyo, exige la conquista de nuevos territorios, descubrir nuevas Américas.
El ello-yo tiene su propia territorialidad, el cuerpo erógeno. El super-yo sabe del ello algo que el yo ignora. Spinoza sentenció: nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Lamentablemente, el super-yo lo sabe. Por eso busca curvarlo hasta quebrarlo, desde la tortura hasta las enfermedades autoinmunes. La conquista de los cuerpos, erógenos, políticos, sociales, es la cruzada del modo superyoico de producción de subjetividad. En su versión más edulcorada, cuerpos recuperados para la estética y descartados para la lucha. El yo, sujeto, que no sabe ni contesta. Unidimensional y mediocre. En su versión solo apta para mayores de edad y pensamiento. Cuerpos encadenados y lastimados. La curvatura deseante tiene territorio propio que es arrasado por la curvatura represora. La cruz, la espada y la palabra. Dentro del ancho campo del psicoanálisis, la tendencia a psicopatologizar las diferencias, las diversidades, las disidencias, muestra en las matrices teóricas los efectos de la curvatura superyoica. La elección de una teoría no es teórica, es política. Lo que es importante pensar es de qué lado de la curvatura está sostenida esa política. Cuando decimos que lo instituido, burocratizado, se expresa como alucinatorio político-social, cuando también decimos que la derecha es un delirio eterno, ponemos en superficie que nuestra implicación es deseante, es crítica, es transformadora. Herencia freudiana, sin duda. Tenemos otras herencias, por eso seguimos sosteniendo que cada uno tiene el Freud que se merece. Sigue Alfredo. La reflexión es una curvatura del pensamiento. Pensamiento en su curvatura deseante es pensamiento axiomático. Es la creatividad, el invento, el descubrimiento, la originalidad. Pensamiento en su curvatura culposa es el dogma, la repetición, el aplanamiento, el saber vulgar, el sentido común. Y hay demasiados contagiados y más portadores sanos. Pensamos que el territorio político, teórico, ético y estético de nuestra escuela es el que propicia curvaturas deseantes. Pero propiciar no es lo mismo que garantizar, incluso es lo opuesto. Desde el territorio de las áreas propiciamos los intercambios, los debates, la construcción permanente de epistemología convergente. Ya al final de esta presentación podemos sostener que hemos respirado con nuestra cabeza el aire puro de la benévola curiosidad y expresamos nuestra gratitud por haberla recibido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a los dos. Ahora interpela a la doctora Diana Mafía, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma. Adelante, Diana. Gracias, Carmen, y gracias a Alfredo y a Gabriela por la oportunidad de hacer unos comentarios sobre su artículo. Quiero decir que no soy psicoanalista, soy filósofa, y que me resultó muy apretado y muy difícil esta lectura. Hay mucha experiencia y habría que permitir que este texto estallara en algo mucho más amplio y con otras explicitaciones para poder comprenderlo mejor, al menos para poder yo comprenderlo mejor. Pero sí me gustaría hacer algunas pequeñas observaciones como para provocar el diálogo, que creo que es la función que me toca aquí. En primer lugar, pensar que se eligió para este trabajo, un trabajo psicoanalítico, se eligieron metáforas, y se eligieron metáforas, curiosamente, de las matemáticas y de la astronomía, de algo aparentemente muy alejado de lo humano y de las vivencias. Y sin embargo, sirven esas metáforas, la metáfora
de la curvatura del espacio, del horizonte, la metáfora del agujero negro, atractor y represivo. Sirven estas metáforas para explicar procesos internos. La metáfora que eligieron de cambiar el plano, el horizonte plano por la curvatura, tiene que ver con un episodio en la historia, que es la aparición de las geometrías no euclidianas. Ese episodio, a comienzos del siglo XX, fue una ruptura descomunal en el proceso de conocimiento. Desde la antigüedad griega, desde Pitágoras en adelante, hasta prácticamente el siglo XX, se pensaba que la matemática describía el mundo físico. Es decir, hay una teoría, en el caso del psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, que describe la vida subjetiva y social. En el caso de las matemáticas, la geometría vigente, esa misma geometría de Euclides, descripta hasta fines del XIX, principios del XX, describía el mundo real, el mundo físico. No había diferencia entre esa definición teórica geométrica de lo que significa plano que la experiencia personal de lo que significa plano en nuestros sentidos. ¿Cómo, curiosamente, esta idea de la curvatura coincide con negar con volver a sostener el terraplanismo? Una de las pestes que nos ha venido es negar la experiencia y pensar, bueno, esta experiencia momentánea de que la Tierra es plana, la voy a legitimar como teoría. ¿Cómo hacían quienes comenzaron a hablar de la curvatura de la Tierra para legitimar esa idea de curvatura y que la Tierra no era plana y no se caían a unos monstruos en el borde del océano, sino que había una curvatura? Desde un punto de vista, desde el punto de vista de la orilla, desde un punto de vista que juzga, que percibe y juzga, se veía un barco alejarse o acercarse. Es decir, se veía el movimiento, se veía esa dimensión de movimiento. Y desde ese movimiento se veía que el barco se achicaba y se iba como hundiendo en la visión hacia el horizonte, o venía desde el horizonte emergiendo desde ese horizonte. Nuestra relación con los objetos entonces no era ese agujero negro que destruye y niega, sino que era esta percepción de movimiento que nos permitía advertir que había una curvatura. Ahora, en esta idea del espacio, de la geometría como descriptora del espacio físico y por lo tanto de nuestras experiencias, que quiero decir siguen siendo euclidianas, nuestras experiencias siguen siendo las de la geometría tradicional, las del plano, las de la curva, las de las paralelas, etc. Lo que comienza a surgir es la necesidad de explicar algo sumamente complejo dentro de ese sistema axiomático de la geometría que parecía no tener la misma simplicidad que el resto de los presupuestos geométricos, el resto de los axiomas y postulados. Había un postulado muy complejo, que era justamente el de las paralelas, ¿no? Entonces se comienza a pensar cómo hacer una definición por el absurdo de la independencia de este postulado. ¿Necesito este postulado realmente? ¿Es necesario? ¿Es congruente con los otros? Y para hacerlo se busca un modo de prueba que tiene la matemática, que es la prueba por el absurdo. La prueba por el absurdo es sostener lo contrario de lo que ese postulado afirmaba y ver si llega a una contradicción. Si llega a una contradicción es porque requiero ese postulado para la coherencia del sistema. Sostengo lo contrario. ¿El inconsciente es represor o el inconsciente es reprimido? ¿El Estado es represor o el Estado es colectivamente el modo legal en que el superyo en todo caso actúa para poner coherencia dentro del sistema y permitirnos convivir? En la geometría no euclidiana pasó algo extraordinario, y es que no había una manera de negar, sino muchas maneras de negar ese postulado. Podríamos pensar, en psicoanálisis hay muchas maneras de organizar ese pensamiento como para poder negar algo y probar si negándolo puedo llegar a un sistema congruente o no.
Podría haber muchos sistemas, y de hecho los hay en psicoanálisis, muchas escuelas diversas que pugnan por tener una prioridad de distinta índole, en su aplicación terapéutica, en su formulación teórica, etc. Ahora, lo que ocurrió con este quinto postulado es que entonces varios matemáticos iniciaron demostraciones de distinta índole, negándolo de diversas maneras. ¿Cómo puedo negar que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela a dicha recta? La formulación del quinto postulado de Euclides. Puedo decir que no pasa ninguna paralela, que pasan dos paralelas, que pasan infinitas paralelas. Es decir, puedo partir de muchas formas de negar, de formas diversas de negar esa verdad, alternativas. Y lo que ocurrió es que en distintos lugares del mundo, cuando no había WhatsApp, ni correo electrónico, ni teléfono, fin del siglo XIX, en Rusia, en Italia, en Francia, en Inglaterra, comienzan los matemáticos, por estas sincronicidades que tiene a veces el pensamiento científico, a formular mediante este sistema de demostración por el absurdo distintas geometrías alternativas, todas diversas de la geometría de Euclides. Al haber estas distintas geometrías, ocurrió también en esta sincronía algo extraordinario, y es que a comienzos del siglo XX, Einstein cambia la formulación de la física, pero al cambiar la formulación de la física requiere una geometría nueva que no era la de Euclides. Y no tiene que construirla, sino que la encuentra hecha, la encuentra formulada como una de las geometrías alternativas. Entonces allí viene la pregunta. La geometría de Euclides entonces no describía el mundo físico, porque cuando cambio la física de Aristóteles y la de Galileo o de Newton por la de Einstein, tengo una geometría nueva. Pero entonces, ¿esta geometría nueva es la verdadera geometría en el sentido en que la física describe el espacio real? ¿La puedo poner a prueba? ¿O significa que formular un sistema geométrico es una abstracción que no tiene referencia a la realidad, pero que la física puede usar para referirse a la realidad? Y entonces, la idea de plano, la idea de curvatura, etcétera, son denominaciones que puedo aplicar de distinta manera. Se separa la geometría como geometría pura de la física como una física que describe el mundo real. Este es el nacimiento de la idea de los sistemas axiomáticos, referencia que justamente Alfredo mencionó al final del texto. Entonces estoy tomando estos conceptos de plano, de curva, de horizonte, como metáforas para referirme a un aspecto de la realidad que tiene que ver, en última instancia, con el sufrimiento psíquico que implica, que justamente implica, en el sentido del psicoanálisis implicado, implica que el terapeuta se comprometa para aliviar ese sufrimiento, pero también para aliviar las condiciones de producción del conocimiento. El psicoanálisis implicado se compromete políticamente, explica socialmente, no es solo un equilibrio individual. Esta idea, entonces, del horizonte es una idea que ayuda a pensar aspectos que también tienen que ver con el mundo físico. Pasar de la cuarta dimensión, de la idea tridimensional del espacio, el espacio que tiene un ancho, una altura, pero también una profundidad. Salgo de la idea tridimensional del espacio porque me tengo que atener a la planitud de los modos de percepción que estamos teniendo, y también salgo de esa cuarta dimensión que es la temporalidad, para quedar en una unidimensionalidad humana que tiene que ver con una temporalidad instantánea, con una temporalidad de mero presente. Cuando los filósofos analizan la temporalidad, le dan un espesor a la temporalidad. Por supuesto, la percepción de lo temporal es meramente presente, pero tengo un residuo, un fundamento del pasado en la memoria, en el recuerdo individual y colectivo, y puede haber memorias en pugna, sabemos que hay memorias en pugna, sabemos que algunas memorias se imponen sobre otras y que imponer memorias es una cuestión política, es una cuestión de poder.
que hay memorias que quedan desautorizadas porque son experiencias de sujetos que están en los márgenes, pero esa memoria incide sobre el presente como un residuo que empuja a ese, como una sombra de ese presente, y también hay una expectativa hacia el futuro, hay una direccionalidad, o no la hay. Justamente lo que se está proponiendo en este trabajo es que no hay esta idea de horizonte como direccionalidad hacia el futuro, sino una neutralización temporal, no solo una neutralización espacial en la unidimensionalidad, también una neutralización temporal en el presente. Y este es el efecto del mercado. El efecto del mercado es que haya un puro presente, que sea un presente de consumo. Los objetos no deben estar valorados con la memoria, no debemos cargar estos objetos con la memoria porque deben ser rápidamente reemplazados por otros. Y tampoco tenemos que tener una proyección que no sea la proyección del mandato sobre dónde deben conducirse nuestras vidas, como colectivo, no solamente individualmente. A esto creo, a lo que se refiere Alfredo Grande y Gabriela como planitud. La planitud, el aplastamiento de todo lo que podría ser multidimensional en algo que queda, por lo tanto, sometido a las fuerzas que lo arrastran. Y no tienen la propia direccionalidad de la libertad interior, de la propuesta deseante, activa de cada sujeto. Hay una palabra que en mis viejas lecturas de psicoanálisis estaba siempre muy presente y que no vi aparecer en ningún momento en el trabajo y que me encantaría que fuera resignificada, así como están resignificados muchos otros conceptos. Y es el concepto de resistencia. El concepto de resistencia que se suponía que iba a ser lo que fuera disuelto por el psicoanálisis para que el inconsciente dejara de reprimir y pudiera entonces hacerse consciente y dejar de hacernos sufrir, ¿cómo podríamos redefinir, y esta es mi pregunta y mi invitación a desarrollar, esa resistencia cuando el inconsciente es el inconsciente represor? Y entonces la resistencia está formulando algo quizás saludable en sí mismo, más activo en sí mismo. ¿Cómo redefinir el papel de la resistencia? Hay una alusión al Estado desde las ciencias políticas, pero me gustaría pensar que ese Estado que continúa, ese Estado que persiste en todo el debate de las ciencias políticas, tiene dos formas en que podemos integrarnos en él, y que tienen, creo, un valor muy diferente y tienen que ver con el papel que nos toca como sociedad frente a ese Estado represor. Uno es la representación que nos ofrece el Estado. El Estado nos ofrece la posibilidad de una movilidad en quienes van a ser nuestros representantes, y cada uno, cada una podría llegar a representar a un colectivo o una colectiva dentro de ese movimiento, de esas formas de integración estatal. No podemos tener una democracia directa, no podemos todos activar al mismo tiempo en un permanente estado de asamblea, porque las asambleas deliberan pero no deciden. Para decidir se requieren otros recursos. Para la deliberación sería bueno que la asamblea fuera completa, cosa que no ocurre. Ocurre a través de representantes. Entonces hay un tipo de representación que tiene movilidad, esta movilidad de horizontes, algo que caminamos, a lo que llegamos, que grupos que están en las periferias pueden aspirar a integrar estas formas de representación. Hay ejemplos en América Latina donde estas movilidades se han ido dando, pero hay otra forma de representar, que es la sustitución. Un pequeño conjunto de sujetos privilegiados sustituye a todo el resto en una forma rígida de organización de lo social, y es una forma que no tiene movilidad. En todo caso, este grupo de sujetos privilegiados entre sí van a tener una cierta circulación, pero van a reprimir la llegada de otros sujetos que no sean aquellos que son privilegiados, y los van a sustituir. El deseo de los privilegiados sustituye los deseos múltiples, colectivos, diversos, ni siquiera permite que se formulen. Estas formas
de sustitución son las que ha tenido el Estado moderno, y estas son las que generan la pugna, la lucha de todos estos movimientos que se han mencionado, el movimiento feminista para la intervención de las mujeres, que es muy reciente en las formas de gobierno, el movimiento de las diversidades de género y de las diversidades sexuales, el movimiento de los pueblos originarios, muchos de estos movimientos que están en una periferia a la que no se le permite movilidad porque el Estado no es representativo sino sustitutivo. Y hay un concepto que se incluye aquí, semejando el de techo de cristal, que es el de paredes de cristal, es un concepto que existe, que se usa en el análisis de las instituciones, pero se usa de otra manera. Se usa el concepto de paredes de cristal para señalar una forma, así como el concepto de techo de cristal señala la forma piramidal en que se organiza el poder y la ausencia de ciertos sujetos en la cima del poder, pueden ver cómo se asciende, pero no pueden subir esos escalones porque hay mecanismos invisibles de barrera que no están en los discursos, que están en los hechos, pero esos cuerpos entonces, cuando quieren subir, esos cuerpos se van a ir curvando precisamente porque no pueden, van a chocar con ese techo de cristal. La idea de las paredes de cristal es también una relación de poder, pero no entre cima y base, sino entre centro y periferia. El centro son estos sujetos que sustituyen con el argumento de la universalidad, muchas veces del pensamiento científico, del pensamiento crítico incluso. Bueno, nosotros estamos representando a todos estos que no pueden llegar, y no pueden llegar porque ven ese centro, pero no pueden acceder a ese centro, permanecen en una sistemática periferia. Entonces, esta idea de centro y periferia también me parece que es una metáfora espacial como la de base y cúspide de una pirámide, es una metáfora espacial que muestra que las formas de poder son rígidas, ponen barreras que no son visibles si no hacemos una curvatura crítica, como nos invita precisamente este trabajo. ¿Cómo hacer para transformar esas experiencias que parecen individuales y parecen limitaciones individuales en una experiencia colectiva que pueda ser pensable, no con la transparencia de esas barreras, que, donde simplemente rebotan nuestras intenciones, sino en esa manera crítica de exponer, de legitimar esas experiencias, hacerlas colectivas y ponerles nombre. Quiero pensar que simplemente en esta invitación del psicoanálisis implicado a despertar el deseo, a no transformarlo, a transformar un tratamiento hacia el sufrimiento humano en una mansedumbre que apague el deseo y lo discipline, sino transformarlo precisamente en una apertura, en un despertar, y en un despertar no individual sino colectivo. Esto es lo que me parece más amoroso en el sentido político del término, ¿no? Que genera vinculación y genera comunidad, ese aspecto político amoroso, reparador, restaurador de lo colectivo, al que nos invita el psicoanálisis implicado. Entonces, dejo flotando mi pregunta sobre los modos virtuosos de la resistencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. No sé si podemos dar comienzo al intercambio. Hay muchas felicitaciones por las exposiciones, inclusive de la provincia de Misiones, y hay una serie de preguntas. Si quieren comenzamos con eso. Marcelo Manuel Podestad se pregunta si pueden aclarar si escuché bien y entendí bien por qué la curvatura deseante es axiomática más allá de lo fundante. Tomo algunos otros. Leticia Oliva, de la UADE, dice, pero la represión no estaría más al servicio de la cultura represora y hegemónica, ya que la ejerce el yo a modo de negociación con el super yo y el ello.
Y hay una pregunta para Alfredo. Dice, esta resistencia que habla Diana, que aparece en análisis, ¿tiene que ver con mandatos superyoicos para impedir al analizado liberarse y poder ir en busca hacia el deseo? Leo algo más y de Graciela Makotinsky. Así como se hace el uso o aplanamiento de la memoria, se reformulan las palabras o se apropian de las palabras también para ese consumismo del que hablan. El término libertad, por ejemplo, mal utilizado como coartación a favor del anticuidado por estos grupos privilegiados. Gracias por las excelentes ponencias. No sé si prefieren ir contestando o ampliando este concepto y después agrego otras más. ¿Les parece? Sí, nos parece, me parece. Hay una directo para vos, sí. Sí, en general pasa eso, son directas para mí, pero vamos a tratar de ampliar la cosa. Primero, después de que Diana dijo que no había entendido demasiado el texto y después de todo lo que dijo, la verdad que me parece que Diana es no euclidiana claramente, digamos, así que todo lo que ella dijo estará grabado en la memoria y en la nube de Zoom, así que lo repasaremos. Ella necesita repasar el texto y yo necesito repasar lo que dijo Diana. Perfecto, estamos mano a mano, como dice el tango. La primera pregunta que apareció, que yo vi, era del tema del axioma, ¿no? Voy a contestar de mis metáforas berretas, como acostumbramos a decir, ya que no tengo demasiados refinamientos. Lo que yo aprendí alguna vez, hace tantas décadas que no me acuerdo de quién, era que el axioma es un punto de partida. Por ejemplo, cuando Freud dice que para ser psicoanalista hay que aceptar la teoría de la sexualidad infantil, del inconsciente sistemático, la teoría de la transferencia, dice eso, no me pregunten dónde porque no me acuerdo, pero dice eso, eso es un axioma, es un punto de partida. Si vos no crees en ninguno de los tres, perfecto, inventado otros. Lo que me parece, ¿cómo interponerlo a Freud? ¿No? Que no puedes elegir el que más te gusta. Si me gusta la transferencia es copada, pero sexualidad infantil no, me parece, no. Todo o pasás a otro campo de conocimiento. Esos son puntos axiomáticos. Ahora, ¿cómo pensar la sexualidad infantil? ¿Cómo pensás en el inconsciente sistemático? ¿Y cómo pensar la teoría de la transferencia? Ahí aparecen las diversidades, ahí aparecen las implicaciones. Entonces, es un axioma porque permite pensar, es como el límite. Es decir, el límite no cierra, abre. Desde este límite es un punto de partida. En cambio, el dogma no solamente te dice cuáles son los supuestos básicos, sino que no podés discutirlos, son así. Che, esta onda de la Inmaculada Concepción de María, ¿vos cómo la... Es inmaculada, no se puede discutir. No, pero vos, dale onda. No, es así, a la letra, lo que dice ahí, lee, ¡paf! Bueno, por eso los herejes, las lecturas, cité rápidamente a Spinoza, pero es un ejemplo. Entonces el dogma cierra, el dogma es una limitación, una absoluta limitación. El axioma es un límite y posibilita, abre. Tenés que saber cuál es el axioma para saber en qué territorio de la ciencia estás. Todos los que estamos acá, incluso Diana, aunque no lo sepa, estamos en el campo del psicoanálisis. Entonces tenemos axiomas. Insisto, el axioma admite lo que podríamos denominar diversidad de contenidos. El dogma no. Por eso el dogma es característico de los pensamientos más reaccionarios, no se discute, la famosa clase magistral, el Magister Dixit, es así porque lo digo yo, bueno, todo lo que sabemos. No sé si le contesté al compañero, pero es lo que se me ocurre. Si alguno de los integrantes de la mesa tiene alguna idea complementaria, más que agradecido. No, por ahí yo quería tomar esta otra pregunta acerca de la represión. Dice, pero la represión no estaría más al servicio de la cultura represora y hegemónica, ya que la ejerce el yo a modo de negociación con el super yo y el ello.
Bueno, nosotros cuando hablamos de represión en general nos referimos a la represión secundaria, ¿no? Y por ahí también diferenciamos una represión yoica y una represión superyoica. La represión superyoica sería justamente la que ejerce el superyo para no permitir el placer o la concreción de un deseo. La superyoica sería aquella que estaría al servicio de sostener el mandato de no desear, ¿no? Y la yoica justamente estaría al servicio de poder habilitar en algún momento la satisfacción de un deseo y el placer. Es, por ejemplo, cuando uno está en una actividad que desea estar y reprime, en todo caso, otros impulsos u otros deseos que pudieran aparecer en el mientras tanto, ¿no? O sea, uno también reprime cosas para estar en otras, ¿no? Esta sería, bueno, no sé si aclara, no sé, Alfredo, si querés agregar algo más al respecto. No, el tema es, bueno, la represión que nosotros llamamos yoica, esa instancia del ideal del yo, se fundamenta en esa idea de introducción del narcisismo, de la formación de un ideal es por parte del yo la condición de la represión, y es la represión erótica la que funciona hasta el Edipo, que lo denominamos complejidad del Edipo y no complejo de Edipo. La represión tanática o superyoica se inaugura con la que se denomina amenaza de castración, pero como todos sabemos es una amenaza de muerte del deseo básicamente, y ahí aparece no el tabú del incesto, sino el tabú del deseo. Bien, o sea que más o menos así ese es el esquema que tenemos. Hay una captura superyoica del ideal en el Edipo, pero ideal del yo y superyo son diferentes en su génesis y en sus efectos. Por eso hablamos de ideal del yo, Freud, y nosotros agregamos en un trabajo que se llama Mar y tu sangre, que está publicado en la revista de la escuela, pero hace más de 20 años, así que eximidos de leerlo, a menos que tengan ganas, que son los ideales que construye el propio superyo. Por ejemplo, Diana aludía al consumo, o sea, el consumismo es ideal del superyo, el mandato de consumir. Si es inútil, caro, mejor, pero consumir. Y el ideal del superyo que atraviesa la historia de la humanidad es la guerra. La guerra no vivido como el horror o el crimen, sino como la cruzada evangelizadora, emancipadora, qué sé yo, cuyo más triste para nosotros evidencia es lo que alguna vez se llamó descubrimiento de América, ¿no? Con varios descubrimientos así estamos extinguidos, así que bueno. Bueno. Bien, continuamos. Iliana Jiménez dice, ¿cómo piensan este aplanamiento del impulso individual sin un discurso de poder que las limite? Un poco me está contestando Diana, pero bueno, esta es una pregunta para todos, para la mesa. Marcelo Manuel Podestá nuevamente, bueno, agradece las intervenciones de los conceptos por parte de Diana y la mesa. Mónica Fabeluques agradece y nuevamente Marcelo Podestá dice, me parece que el tema de la curvatura deseante como axiomática fue explicada por Diana. No sé si quieren aclarar algo. Mónica pregunta, ¿no se han transformado las sociedades disciplinarias con vigilancia y castigo, como decía Foucault, en sociedades de control, con una ilusión de tú puedes en lugar de tú debes? El control sería por medios tecnológicos sutiles que genera cuerpos y mentes moldeados. Hay una pregunta de Susana Galarza para Alfredo. Dice, Alfredo, vos homologás la planitud a un agujero negro. Es decir, la curvatura hacia sí mismo implica un arrasamiento vincular con el otro.
¿Es posible restituir socialmente aquello que no se dio en el tiempo necesario y esperado? ¿O al igual que en el agujero negro, todo se pierde en una oscuridad abismal? Bueno, Misericordia, perdón, misericordia, como decía, llamamos el buen samaritano, ya estoy más o menos perdido. Pero además quería retomar además de esto, Carmen, si me permitís, sí. vuestra indulgencia, una pregunta que hizo Irene en relación a lo que traía Diana de la resistencia, ¿no? Sí. Bueno, seguramente estamos de acuerdo y si no, bueno, el concepto de resistencia, hay varias resistencias, ¿no? La del yo, la del ello y la del super yo. La del super yo, que es nuestro tema más de interés, es lo que finalmente termina, lo llama la reacción terapéutica negativa, ¿no? O sea, los que fracasan al triunfar. Nosotros describimos algo más grave que los que fracasan sin triunfar, pero bueno, eso sería otro tema. Bien, los que fracasan al triunfar es la marca de la resistencia al super yo, porque el triunfo anula el castigo, el tipo o la tipa o el tipe tiene que ser castigado, ya, se pudre todo. Ahora, la idea de resistencia, en relación a la pregunta, es justamente, en un principio la resistencia era del yo. Cuando Freud construye el concepto de super yo, que no es un yo super, porque eso es interesante, el super yo no es el yo super como la infinia, ¿viste? Que no parece que anda mejor, sino que anda mejor, no, el super yo es, el yo es un siervo, nosotros decimos en el trabajo un esclavo, ¿no? O sea que el super yo es una entidad nueva que aparece sustituyendo, voy a tomar lo que decía Diana, sustituyendo, nosotros decimos restituyendo, pero más o menos lo mismo. Restituir tiene que ver con la forma y no con la esencia. O sea, el super yo, inclusive en la palabra, restituye al yo, pero le quitó la esencia. ¿Qué esencia? El deseo. Porque justamente la satisfacción de las necesidades, que luego se harán deseo, lo que va creando al yo. El yo nace de ahí, de la satisfacción de las primeras necesidades, con esa cosa que después nos acompaña toda la vida, en el mejor de los casos, que es el placer. Bueno, sobre eso aparece el super yo que sustituye, voy a tomarlo de la sustitución, porque lo trajo Diana, sustituye / restituye la forma, pero ya no el contenido. Ya no el contenido. Entonces lo que se termina deseando es el mandato, es el deseo del mandato. Entonces, por supuesto, que si todo esto no se pulveriza de alguna manera, la pregunta de los mandatos superyoicos, si no se pulverizan, sí, por supuesto, nunca te encontrarás con tu deseo. O te encontrarás con el deseo del otro y pensarás que es el tuyo, ¿viste? Lo cual tampoco es muy agradable, ¿no? Y los mecanismos por los cuales esto se evidencia son las famosas crisis vitales. ¿Qué hice de mi vida? ¿Para qué estoy? ¿Por qué elegí medicina? Todas esas cosas que últimamente me estoy preguntando bastante. Bueno, eso en relación a la pregunta que quedó ahí. El término libertad mal utilizado, bueno, es interesante, ¿no? Mal utilizado, pero en realidad bien utilizado por la cultura represora. Es un fetiche, ¿no? La libertad es un fetiche de la cultura represora y como algunas veces se decía, y ya no se debe acordar, y muchos de nosotros también, la libertad de morirse de hambre no es libertad, es ser esclavo de la comida, o de quien te la dé, ¿no? Quien te tire la soga del banquete. O sea que yo creo que un principio rector, o rectora, es cuando Freud establece placer para un sistema, displacer para el otro. Eso es una constante de toda la teoría freudiana. O sea, Freud en ese sentido podría decir que es una dialéctica, si quieren primitiva, pero dialéctica al fin. No hay nada que sea bueno para todos. Cuando uno dice el Estado somos todos, no es una afirmación freudiana. El Estado es para algunos y otros quedan por fuera del aparato del Estado. O sea, placer para un sistema, displacer para otro. Y podemos, esto sería un axioma, de acuerdo a la primera pregunta, lo que podemos discutir, y ojalá lo hagamos, es qué entendemos por placer y qué entendemos por displacer. El displacer de todos los displaceres es la culpa, obviamente. ¿Cuál es el placer de todos los placeres? No lo voy a decir porque es muy temprano todavía. Bueno, ahí. El tema de la curvatura deseante. Bueno,
me alegra que Diana lo haya retomado. Nosotros, además de pasar de lo aplanado, la planitud, a la curvatura, discriminamos curvatura una curvatura deseante y una curvatura represora. La curvatura represora tiene que ver con el silencio. Todos sabemos que no es salud, pero es lo más habitual. El silencio o el estallido, ¿no? O hay silencio, la famosa mayoría silenciosa, o hay estallido. Entonces, además de que preferimos observamos, describimos la curvatura, porque la curvatura es justamente esa capacidad del yo de meterse adentro de sí mismo, el conócete a ti mismo, ¿no? Esa es la curvatura. Pero esa misma curvatura que nos permite pensarnos y sentirnos y amarnos, también es capturada por masas artificiales, estado super yo, y entonces lo que hacemos que es martirizarnos. Había un ejercicio en una iniciación, en una de tantas cuestiones iniciáticas, que era, lo ponían al que iba a entrar y lo mostraban en un espejo a sí mismo. Le decían, ese es tu peor enemigo. Ahora, cuando uno es enemigo de sí mismo, está capturado por la curvatura represora. Cuando uno es amigo de sí mismo, está a predominio de la curvatura deseante. Me callo para no curvarme más de lo necesario. Bueno, continuamos. Hay varias preguntas. Mariú Farrés dice, en la misma línea de la pregunta de Mónica Fabeluques, ¿cómo articulan las sociedades de control deleuzianas con estos conceptos que proponen el ideal del super yo y deseo de mandato? Buenísimas todas las exposiciones. Gloria Badi dice, se puede retomar la pregunta de Diana acerca de las resistencias. Para los tres, por Mariú Farrés nuevamente, ¿cómo piensan desde el psicoanálisis y o la ciencia política una salida posible para el presente perpetuo que el consumo, supongo, propone? Liliana Edlis, ¿cómo se explica el aumento de la pedofilia y el incesto en época de pandemia? Bueno, creo que hay para entretenerse, ¿verdad? Para contestar. Para entretenerse, no sé, yo me estoy cada vez angustiando más. Pero bueno, acá había una pregunta que también quedó, porque yo como sufro de reminiscencia, ¿no? Tengo algo de histérico. Mientras Carmen lee, yo voy a las preguntas anteriores que fueron quedando. Así que bueno, ¿es posible restituir socialmente aquello que no se dio en el tiempo necesario esperado? No sé si es posible, pero es necesario. Es necesario, evidentemente es necesario. Y creo que nosotros presentamos en la escuela un trabajo que se llama Gotopardismo Sublimatorio, ¿no? No con el gotopardismo, con lo sublimatorio como potencia de creatividad, donde creamos un nuevo fin y un nuevo objeto, de lo cual, por eso está además Diana acá, porque en la filosofía se crea un nuevo fin y un nuevo objeto, es la aventura del pensamiento abstracto, pero que baja a la realidad, no que se va a Ganímedes. Creo que es una forma, yo no diría de restituir, pero sí de reparar, ¿no? Es decir, lo que no se dio en un momento se puede dar en otros momentos. Pero me gustaría que Diana, que está también escuchando, que Gaby, Gabriela, puedan también ir mechando, ¿no? No, yo quería tomar esto que preguntaban Mónica y María Eugenia, ¿no? Obviamente que supongo, si bien no he leído mucho de Deleuze respecto de las sociedades de control, pero bueno, creo entender lo que significa. En realidad también tiene que ver con el concepto de cultura represora, también eso es cultura represora, y son los nuevos ropajes del super-yo, ¿no? Que planteábamos en el trabajo, respecto de que en todo caso el mandato superyoico se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Ahí entra el tema de la publicidad, consumir, consumo y demás. Bueno, hasta ahí. Bueno, una sola cosa, ¿no?
Yo no puedo, no con mi genio, porque mucho no tengo, pero no, igual no puedo. Esto que trae Mario Farrés y Mónica, ¿no? Sí, habría que hacerlo. Este cruce entre muchas ciudades de Guattarí y de Deleuze. Y yo lo hice apenas, porque tengo el honor, además de la amistad de Ana Mafia, de Gregorio Barenboim, que es un ex psicoanalista, discípulo de Deleuze, más que discípulo, intercambiador, que fue el que más me guió en estos cursos. Hay que hacerlo, ojalá se pudiera hacer. Yo no tengo una lectura de la obra de Deleuze y Guattari lo suficientemente potente para hacerlo, pero seguramente se hará y debe hacerse. Nosotros estamos forzando, es decir, nosotros estamos curvando todo lo posible en el campo del psicoanálisis. Gregorio Barenboim, que es una persona que tiene ya más de 80 años, que vive en Belo Horizonte, es un sabio, en nuestro último libro me reprocha porque ¿por qué no abandono el barco del psicoanálisis? ¿No? Él siempre me invita a esas cosas. Bueno, yo resisto, pero resisto tratando de hacer la curvatura lo más posible. Por ejemplo, esa ecuación entre psicoanálisis igual terapia individual ya la hemos desalojado totalmente porque nos parece, lo digo humildemente, reaccionaria, digamos, ¿no? Porque evidentemente en un individuo aislado se reproduce todo lo malo y se excluye todo lo bueno. Por eso nosotros tenemos el dispositivo de la entrevista vincular como privilegiado. Pareja, familia, familiaridad, como alguna vez con el área de familia y pareja trabajamos, pero siempre lo vincular. Lo vincular es lo fundante. El sujeto es un sujeto de vínculos. Deseantes o tanáticos, pero vínculos al fin. Así que sí, ojalá esto que trae Mónica y Mario Farrés se pueda hacer. Sí, yo desearía hacerlo, acepto que no voy a poder hacerlo. Bueno, hay un texto que me parece interesante, no es una pregunta, de Marcelo Manuel Podestá, dice, me parece que la dinámica entre la exposición metafórico-poética de Alfredo y la exposición más filosófica y secuencial de Diana es muy enriquecedora. Paso a una pregunta de Inés Burgui. ¿Piensan que hay alguna relación entre deseo y prohibición que funcione ordenando y no reprimiendo? Muchas gracias por las ponencias. Susana Hersenson, a todos, dice, ahora se definen libertarios y son opresores represores. Bueno, es una reflexión. Oscar Ciancio dice, podemos decir que la resistencia es una potencia que actúa frente al otro de manera negativa y o positiva, depende de la vereda que une lo mire. Bueno, después hay comentarios. Joaquín Navarro dice, si tienen pensado algún ejemplo clínico que permita articular estos cruces. Después hay agradecimientos y hasta aquí tengo. No sé si alguien quiere contestar acerca de las resistencias. Diana, te han llamado con la Diana señal, tac. Lo de la resistencia fue una pregunta, porque hay un sentido positivo de la resistencia, así como creo que acá se preguntaba si la prohibición no podría tener un sentido positivo. Eso depende de quién es la autoridad que la establece, con qué propósitos, y si simplemente, como decía Gabriela, postergamos ciertas cosas en función de otras que privilegiamos por nuestra propia escala de valores, o esa prohibición se efectúa de un modo externo, censurándonos, impidiéndonos un movimiento más libre de nuestro deseo, de nuestra voluntad. Me parece que la cuestión del aplanamiento del presente, que yo ubiqué como uno de los factores del mercado,
la manera de evitarlo es no desear lo que el mercado nos ofrece. Por eso me parece tan iluminador el concepto de deseo represor, porque eso que el mercado nos ofrece y que nos inclina a tratar de consumirlo es algo que no aumenta nuestra libertad, sino que por el contrario sustituye el movimiento de nuestro propio deseo por esa oferta externa, sistemática, persistente, donde se nos obliga a consumir determinado tipo de productos que no pertenecen al orden de las necesidades, sino a ese orden de producción que finalmente reprime lo que podría ser nuestro propio diseño de deseos o de necesidades. Entonces, mi fórmula hippie, establecida a los 15 o 16 años, contra el mercado, porque ya entonces teníamos posiciones no solo desde el socialismo, sino también desde el movimiento hippie, de protección de la naturaleza, de eliminación de la sociedad de consumo, de defensa de las libertades personales, del orden del deseo, de preocuparse por la diversidad de corporalidades, permitir que afloren diversidad de corporalidades. Toda esa revolución frente a lo que en ese momento ya era un pensamiento único, era, lo que tengo que hacer es no ceder a que me fabriquen externamente el deseo, no ceder a que lo que me ofrecen sea lo que deseo, sino ir a buscar aquello que deseo, no necesariamente como una oferta del mercado. El mercado disciplina. Cualquiera que quiera consumir lo que sea, desde un alimento, una bebida, un vestido, un par de zapatos, sabe que el mercado ofrece un disciplinamiento de esa oferta. Entonces, me parece que la cuestión del deseo y la cuestión del consumo están absolutamente vinculadas. Y que no se trata de reprimir el deseo, sino, como decía Thompson, ese historiador de la clase obrera, maravilloso, inglés, decía, hay que aprender a desear de otra manera y a desear lo mejor. Aprender a desear sería cambiar esta imposición del deseo represor por ese deseo libre y esa posibilidad entonces de diseñar nuestros propios caminos. Él se refería a la clase obrera, porque esto no tiene clase. El aprender a desear no es una cuestión de ideología iluminada frente a una falsa ideología. El aprender a desear es un aprendizaje que tiene que ver con la subjetividad. Acompañar ese aprendizaje individual y colectivo, teniendo siempre en cuenta esa colectividad que está incluso detrás de cada rasgo del individuo, como decía Alfredo, no se trata solamente de la persona, sino el modo en que esa persona refleja la constelación de fuerzas sociales que impactan sobre ella. Aprender a desear me parece que tiene que ver con esta propuesta del psicoanálisis implicado de ayudar a despertar y no a apagar el deseo. Brevemente voy a tomar la pregunta de Inés porque me interesó mucho. Por supuesto que hay relación entre deseo y provisión que funciona como ordenador. Recuerdo hace décadas, en otra reencarnación, yo supervisaba en la RISAM, que era la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental. Escribimos un texto y me acuerdo que pusimos al final, en ese momento era el final, ahora lo ponemos al principio, que decía aprender a resistir al represor y nunca más resistir al deseo. O sea que la prohibición, ¿no? Hay prohibiciones deseantes y prohibiciones represoras. O sea, el ordenamiento que Inés señala, por supuesto, es absolutamente necesario. Lo que creo que está subyacente es si es la prohibición lo que genera, lo que organiza el deseo, o si es el deseo el que organiza la represión. O sea, ¿cuál es el axioma de comienzo? Para nosotros el axioma de comienzo es el deseo, ¿no? La primera vivencia de satisfacción. El bebé, no sé si viene con un pan y ahora está carísimo bajo el brazo, así que no creo, pero sí viene con un deseo, con muchos deseos bajo el brazo. El bebé nace el bebé y es un portador de deseos, de todos los deseos. El fundante de seguir viviendo, no siempre lo logra. Y entonces aparece frente a algunos deseos prohibiciones, frente a otros pasan.
el gran cuando Diana dice deseo represor, creo que quiere decir deseo al mandato. Y no sé si la madre, el padre o qué, de los mandatos y la publicidad. Yo tengo una obsesión con la publicidad. El otro día fui a Carrefour y pedí, deme el CIF que no deja polvo en los muebles. Y ahí tuve una crisis de angustia. Me di cuenta que estaba repitiendo la publicidad del CIF. Y así con todo. Si no fuera el deseo del mandato, el objetivo de la cultura represora, no habría publicidad. Y la primera vez que fui a la Cuba socialista, no había publicidad de remedios, por ejemplo. No estaba el tipo de geniol con todos los alfileres y todo eso. Aún hoy, con las vacunas, fíjense que lo que importa es la marca. ¿Pediste la Sputnik? No, yo la... Ay, pero la Sputnik... No, la marca. No la vacuna en sí. Es la guerra de las marcas. Y hasta Juan Domingo Biden está planteando que, bueno, che, larguen con la patente. O sea que cuando la marca es más importante que el producto, estamos en problemas graves, porque uno va por la marca, no por el producto. Las tiritas, lo que sea. Si los deseos del mandato no organizaran la subjetividad a través del consumismo, que es consumir consumo, eso en un taller de la escuela lo hicimos con María Casariego, el aparato mental de mercado. Y el aparato mental de mercado, lo que organiza la subjetividad es el mercado. Y no es que, hay un viejo refrán anarquista que decía, cuando el Estado sale a matar se hace llamar patria, ¿no? Y yo dije, cuando el Estado sale a robar se hace llamar mercado, porque no hay polaridad entre Estado y mercado, ¿no? Son dos maneras de lo mismo. El Estado organiza el mercado y el mercado organiza el Estado. El espacio donde eso es evidente son las elecciones. Los candidatos son mercancías, ¿no? Que se eligen a partir de cosas que no son significativas. Entonces yo creo que sí, que hay una prohibición. Lo que pasa es que hay una diferencia, y no sé si Inés te estoy contestando o no, pero estoy usando tu pregunta para pensar con mis limitaciones, es que no es lo mismo la descarga inmediata, la descarga instantánea y la no descarga. O sea, lo que el yo va regulando es la descarga inmediata o mediata. Lo que la publicidad impone es la descarga instantánea, ya, o la no descarga. Quedarte con las ganas y la procesión va por dentro. En ese sentido, creo que tu pregunta a mí me resulta ordenadora. Bueno, muy bien. Continuamos. Luis Gesell dice, ya que traemos a Guattari y a Barenblick, me parece central en este difícil contexto pensar las prácticas micropolíticas y comunitarias de resistencia. En pandemia, ¿nos cuida el Estado o la comunidad? Bueno, hay felicitaciones. Bueno, las felicitaciones están buenísimas, pero voy a comentar esta pregunta. Uno de mis últimos alumnos dice, hagamos un trato, tomando, ¿se acuerdan la vieja poesía de Benedetti? Hagamos un trato. Yo me quedo en mi casa y tú no pagas la deuda. O sea, por supuesto tenemos que cuidarnos, lo que hay que discutir es hasta dónde implica, qué es exactamente cuidarnos, ¿no? ¿Sí? Hay que quedarse en casa, no hay que verlo a Tinelli, fenómeno, pero además de eso, ¿qué más? Porque lo que pasó en Villa Lugano no es una lucha de los barbijos, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de situaciones que también implican cuidarnos. Entonces, bueno, ahora que el tema del no pago ya ha tomado estado público, ya se está autogestionando el no pago de la deuda, bueno, es un tema también que tiene que ver con cuidarnos, ¿no? Si no, ya tuvimos la experiencia de la Baring Brothers y de otras, bueno, evidentemente el deseo del mandato de pagar es absolutamente tanático. Bueno, justamente aludiendo a lo que vos decías, Alfredo, Irene Antinori dice, en Cuba no hay publicidad de productos de mercado, hay publicidad de pensamiento. Y gracias al área, felicitaciones para Alfredo.
Marcelo Manuel Podestá, nuevamente, dice, hay una publicidad de Eva Copa que apela al empoderamiento de las mujeres. Y si no estoy confundido, termina relacionando la Eva Copa con la independencia menstrual. Pregunta, ¿no? O abre a la pregunta. No tengo por el momento ninguna otra pregunta o interrogante, así que bueno, si alguno... Quiero comentar lo de la Eva Copa, porque eso tiene que ver con parte del activismo feminista en relación con el costo exclusivamente para personas que menstruan, que tiene la administración de la menstruación, que en general hay que hacerlo con tampones, con toallitas, con mecanismos que implican un gasto muy grande para quienes menstruan, que no está para personas que no menstruan, obviamente. Y justamente las personas que menstruan están del lado del 29% de brecha salarial que se ha medido durante la pandemia entre varones y mujeres. Entonces, se están tratando de hacer una campaña en la cual se quite el impuesto al valor agregado a los productos de gestión menstrual para que no haya esta desigualdad, así como se pide que se quite el IVA en los productos de alimentación de primera necesidad para que las personas pobres no terminen, que usan casi el 80% de su ingreso para pagar alimento, no terminen pagando mucho más impuestos que una persona rica que usa el 10% de su salario para pagar alimentos. Entonces, la desproporción entre en estas paredes de cristal, entre quienes están en los márgenes y quienes toman las decisiones en el centro, requiere que estas agrupaciones en nombre de determinadas diferencias, de determinadas discriminaciones positivas a favor de grupos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. La copa menstrual es un producto nuevo, es una copita de silicona que retiene la menstruación, que se pone dentro de la vagina y que se puede lavar, se puede reutilizar, dura muchísimo tiempo, la gestiona la propia mujer que está, la propia persona que está menstruando, y entonces no implica el consumo de lo que los grandes laboratorios imponen como producto, fundamentalmente tampones y toallitas, y por eso se habla de empoderamiento de las mujeres. Bueno, las mujeres estarían reconciliándose con su propia menstruación, en el sentido de que ya no sería algo que hay que ocultar, algo que es negativo, sino que es algo que las mujeres no lo disimulan y no lo niegan, sino que se apoderan de esa experiencia para gestionarla ellas mismas. Es algo para discutir largamente, y no sé si terminar una reunión sobre psicoanálisis hablando de menstruar tiene algún significado, eso lo dirán ustedes. Les agradezco haber podido participar con ustedes en este diálogo. Bien. Para pensar, probablemente sí. Pues yo voy a tomar una pregunta donde dice, ¿cómo pensar un deseo autónomo? ¿No? Me interesó muchísimo. Podría contestarla de una manera berreta, que es la que más me gusta, que es recuperando el deseo de pensar, pero me parece barata. De todas maneras, autónomo en relación a qué. ¿En relación a qué? Por eso retomo esa idea de Freud, para ser así, autónomo para un sistema, no autónomo para otro. Autónomo en relación al superyo, lo demuestra la experiencia infantil hasta los 3, 4 años, digamos, ¿no? Yo creo que el deseo no es autónomo de las pulsiones de autoconservación. Es decir, el deseo no puede ir en contra de la autoconservación. Tiene que apuntalar, favorecer, prolongar la autoconservación. Cuando el deseo va en contra de la autoconservación, aparece esto que decía Diana, del consumismo. ¿Cuánta gente se ha arruinado por tarjetear? Cuando ustedes quieren ver suicidas, los que tarjetean, quieren ver más suicidas, vayan a McDonald's. Está lleno de suicidas, gente que está comiendo veneno y no es que viene el SAM y se lo lleva todo, no, están ahí comiendo tranquilamente. Entonces, el deseo, a nuestro criterio, es la génesis del deseo, son las pulsiones de autoconservación, satisfechas. Eso de necesidades básicas satisfechas es un truco de la cultura represora. Toda necesidad básica tiene que estar satisfecha. Cuando la necesidad básica, eso lo saben los maestros, con hambre no se puede pensar, con hambre no se puede nada, con frío, con mucho calor, eso cualquier docente lo sabe. Cuando el deseo es no autónomo de la autoconservación, curvatura deseante.
Ahora, cuando el deseo no solamente que no es autónomo, sino que es esclavo del mandato, hay curvatura tanática. ¿Por qué? Porque voy a desear incluso lo que me perjudica, incluso lo que me hace daño. Y de eso se encarga la publicidad. Si la publicidad es una gran maquinaria para transformar el valor de uso en valor de cambio. O sea, el tema de la crematística, ¿no? Es decir, las cosas no importan por lo que sirven, sino por su valor de mercado. Pensemos lo que está pasando ahora con el tema de la carne, ¿viste? Sí. ¿Para qué sirve la carne? Bueno, para exportarla, para comerla, ¿para qué? Bueno, evidentemente con personas que tienen un consumo de carne miserable, o sea, de proteínas, pensar en exportarlo es como una cosa así, demasiado... Pero en el marco de la propiedad privada, donde yo, si es mi campo, si es mi vaca o lo que se me antoje, no hay solución a ese problema. Yo creo que sí, que es un desafío, una provocación muy interesante, pensar un deseo autónomo. Y ampliarlo, ¿autónomo de qué? Vamos aquí ahora y conmigo, mientras quedemos los que quedamos. Nuestro deseo de presentar a través del área estas ideas es autónomo, pero no está por fuera de la autoconservación de este espacio, de la autoconservación de nuestra pertenencia a la escuela. No es autónomo de eso. Seguimos tomando lo que preguntaba Inés, las recomendaciones, las sugerencias, las normativas de la escuela para estos eventos. Pero por eso ese deseo es sinérgico con la autoconservación. Ahora, si aparece un deseo que tiene que ver con el mandato de decir una cosa y no decir otra, cosa que en mis 40 y pico de años en la escuela nunca me pasó, y a lo mejor me tendría que haber pasado una vez, pero nunca me pasó, nadie me dijo, che, vos esto no lo puedes decir. Bueno, sí, una sola vez, pero fue excepcional. Entonces sería otra cosa. Hay que recuperar la maravillosa pareja entre el deseo y la autoconservación. Es decir, querernos, cuidarnos, amarnos. ¿Cómo se puede cuidar a alguien que no se quiere? Yo para cuidarme me tengo que querer, incluso me tengo que amar, me tengo que acariciar, me tengo que besar, ¿no? Como el famoso que de Pepe Biondi de los viejos tiempos. Gente que no se quiere, porque a la gente se le enseña a odiarse mediante la culpa, esa gente que se odia, se le pide que se cuide. No va a andar, como decía el contra. Así que sí, el área, muchos de nosotros y nosotras, estamos luchando hace décadas por construir deseos autónomos. Así que agradezco la pregunta. Bueno, hay una respuesta de Diana a una de las preguntas justamente sobre lo de la Evacopa. Oscar Ciancio dice, hablando de resistencias, es un aviso, el sábado 22 están las hermanas del movimiento indígena por el buen vivir en el Congreso. Y bueno, hay una nota de la escuela, me gustaría que desarrollen la idea de que la culpa no es originaria. A ver, perdón, se saltó. La culpa no es originaria. A mí me recordó la película Los dioses deben estar locos, no sé si la vieron, y el libro Un mundo feliz. Es una nota de la escuela. Mariu Farrés dice, pero el deseo desde el proyecto no es la reinvestidura de una percepción idéntica. Por definición perdida, la autoconservación se enrevesa ahí o no. Son dos preguntas que creo que son casi las últimas, ¿no? No sé quién quiere contestar. En relación al tema del proyecto, Sí. un texto que leí cuando era joven, y eso hace mucho tiempo, pero sí recuerdo en la interpretación de los sueños, más o menos literalmente, además recuerde esto, llevamos agua para nuestro molino, ¿no? Cada uno recuerda la cita que le viene mejor, me parece, es que ya Freud se llama deseo a la recarga de una experiencia de satisfacción.
Es decir, una corriente que vuelve a cargar una experiencia de satisfacción, a eso lo llama deseo. Por lo tanto, no hay deseo sin vivencia de satisfacción, ¿no es cierto? Ahora, el devenir de las satisfacciones en el adulto ya sabemos cuál es, ¿no? Se desplazan, se coartan, se reprimen, algunas se subliman, que yo creo que la sublimación tomándolo de la geometría euclidiana, yo pensaba que la sublimación justamente es la cuarta pata que sale del plano, porque 3 puntos determinan un plano, Euclides, ¿no? Pero el cuarto punto puede estar completamente fuera del plano, y la sublimación sale del plano, sale de la represión, de la coartación y de la descarga sexual directa, y es un destino pulsional deseante. Tomando la otra pregunta, uno puede pensar cuando desea pensar y le da placer pensar, ¿no? Si el marido llega a la casa y la mujer está viendo no sé qué película y está con una cara feliz y le dice, ¿qué estás pensando? Eso no es pensar, ¿no? Pensar, no, eso tampoco es pensar. Entonces, cuando se puede volver a juntar el pensamiento con el deseo de pensar, hay pensamiento. Cuando se puede juntar la autoconservación con las ganas de autoconservarse, hay autoconservación verdadera. Nadie se autoconserva leyendo un manual de cómo se debe hacer las cosas. Y si eso funciona, pues uno tiene ganas de hacerlo. Insisto, para nosotros el deseo es fundante, esencial si quiere. Recuerden que Freud decía que lo elemental del sujeto es la ambivalencia y la bisexualidad, ¿no? Y hablar de bisexualidad es de hablar de sexualidad es hablar de placer ligado al cuerpo. Son condiciones fundantes. Ahora, ¿cómo la culpa, como el alien, ¿no? Parasita eso? Bueno, de eso se encargan las masas artificiales, Iglesia y el ejército, el Estado y el superyo, pero posterior, ¿no? Primero la masa artificial, ¿se acuerdan? Ser uno con el todo lo que sabemos, ¿no? Yo no soy un hombre de la Iglesia, pero tengo mucha afinidad con los pensamientos, por ejemplo, de Rubén Drí, cuando él habla de iglesia sacerdotal e iglesia profética, y ampliando eso, porque lo poco que leí de Badiou decía que si algo verdadero es siempre verdadero, debe haber un psicoanálisis sacerdotal y un psicoanálisis profético. Creo que Freud inaugura la profecía del amor libre. Y no era hippie, era un burgués gentilhombre de la Viena, pero ¿por qué? Porque libera el deseo. Es decir, las mujeres se han beneficiado mucho más con Freud que los varones. ¿Por qué? Porque libera el deseo que en la mujer solamente tenía el destino de la conversión histérica. Si eso no es revolucionario realmente, claro, pasó mucho tiempo y sí, las cosas tardan, pero llegan. Entonces, en ese sentido, Freud hace que la mujer de la época victoriana se reconcilie con su deseo. No sé si se ha reconciliado del todo, porque hay sacramentos que son otra de las marcas comerciales de los mandatos que siguen operando. No es el momento, es tarde, está bajando nuestra audiencia. Entonces, me permito decir que simplemente eso como axioma, ¿no? Deseo fundante, culpa no fundante, y la culpa como un artificio, lo dijo Gabriela, un artificio que legitima el castigo. Si el sujeto no siente culpa, ¿por qué va a aceptar el castigo? Y culpa en definitiva, ¿por qué? Culpa por desear. Por eso el famoso mandamiento, no desearás a la mujer de tu prójimo, que no evalúa mucho cómo es la mujer y menos cómo es el prójimo, pero bueno, alguna importancia podría tener, es no desearás, no importa qué, no desearás. Ese es el mandamiento. Ante ese mandato reaccionamos como podemos y como sabemos. Bueno, lo que continúa son gracias a la mesa, excelente, las exposiciones, agradecen a la mesa, y bueno, Mariu Farrés dice, gracias Alfredo, fuiste mi profesor de metapsicología. Los dos, bueno. Bueno, no, pero tengo que decirlo, ella fue la mejor alumna en décadas. Bueno, bueno, hasta acá llegamos. Sí, si me permitís, Carmen, y la escuela y la posteridad.
Y no sé si Diana y Alfredo y Gabriela quieren ir cerrando un poco la mesa con algunas palabras. Bueno, Sí, Alfredo. Bueno, yo agradecer el espacio, la compañía y, bueno, y el aprendizaje, ¿no? Porque la verdad que el intercambio, como dice Alfredo, cuando se juntan deseo de pensar y pensar, bueno, es muy gratificante y realmente se puede pensar y yo siento que en el área esto es posible, se da todo el tiempo y creo que en este encuentro se dio. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo también agradezco, le dejo el cierre a Alfredo, agradezco la invitación siempre a pensar en común, a pensar juntos, a estas epistemologías convergentes en las que siempre nos sumergimos cuando dialogamos. Gracias. Alfredo. Sí, sí, a mis años siempre los cierres me ponen medio nostálgico, ¿no? Pero me rescato a través de algo que escribió Mónica Fabeluques, querida amiga y compañera, que me parece muy interesante si lo vemos en el código de esta mesa. Ella escribe, la escuela es Norberto Lloves. A la letra, no, pero es interesante, a la letra, a la pelota, dice. No. Enloqueció Norberto Lloves en la escuela. Después agrega más Pero si Norberto Lloves fuera Luis XIV, que no lo es, pero si lo fuera, Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Y más o menos tenía, el Rey Sol tenía una buena onda. Ahora, en este código, por eso digo, la letra no el espíritu. Y gracias, Mónica, por tu aporte, porque el espíritu de lo que escribió Mónica Fabeluques no es que Norberto es la escuela. Ella dijo, yo lo interpreto, ella supongo que va a dejar, que cuando aparece la escuela en el Zoom, es Norberto Lloves, porque está manejando el Zoom. ¿Se entiende? Entonces, la letra, a la letra yo diría, la puta, che, Same, hay un delirio. No, el espíritu. Entonces, eso es lo que rescatamos. La letra es necesario, pero no es suficiente. Y a eso vamos. Por eso esta nota, esto es lo que yo llamo un analizador espontáneo. Me la he pasado toda mi vida buscando analizadores espontáneos, incluso propios. Bueno, quiero cerrar con esto porque es un testimonio que habitualmente lo doy en los lugares que me importan, y la escuela me importa. Hace 1 o 2 años atrás, un periodista, Gerardo Yomar, me invita a su programa de radio. Buena persona, Gerardo, ¿eh? De buena onda. Yo fui. Y estaba él y yo, y me recibe con la marcha peronista, ¿no? Bueno, está bien, cosa peor. Él sabe que yo no soy peronista, bueno, ¿no? Entonces, una de sus preguntas fue, ¿qué siente un socialista como usted, que habitualmente está solo, cuando escucha la marcha peronista y lo demás? Yo me acuerdo que le contesté, recuerdo, no sé si se acuerdan de la noche de las corbatas, la noche de las corbatas del ingenio Ledesma, ¿no? La madre estuvo marchando. Cuando hablamos de las madres, hablamos de Eve Bonafini, Nora Cortiña, Estela Carlotto y demás. Tuvo una madre, Olga Aredes. Olga Aredes, cuyo marido lo desaparecieron 2 veces, y los hijos también. Olga Aredes marchó sola, en la plaza de Ledesma durante por lo menos 1 año y medio. Eduardo Aliberti hizo una película, Sol de Noche, en esa época éramos muy amigos, me invitó al estreno, que es la vida de Olga Aredes. Todavía vivía Olga. Y Olga marchó sola, portando una verdad, y su verdad era la verdad del genocidio, sola durante 1 año y medio. Entonces, serán los años, serán los tiempos, serán las costumbres. Yo valoro no tanto la cantidad, sino la convicción con que hacemos las cosas que hacemos. El año pasado, después de la mesa que tuvimos con Alicia Levin, me acuerdo una persona me dijo, che, no pude ir, que me hagas... ¿Cuánta gente fue? ¿No? Como que no importa. Me pregunto, ¿de qué hablaron? ¿Cuánta gente fue? Bueno, más cambio. A todos nos encanta reventar estadios, llenar el Luna, lo que sea. Lo que yo digo que de esta experiencia, que es política, que es afectiva, que es teórica y que es institucional,
Yo realmente estoy muy contento, cosa que me pasa muy pocas veces, muy alegre y potenciando esto que preguntó la escuela, que ahora sabemos que es Norberto Lloves, de la autonomía del deseo y potenciar el deseo de pensar. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya que me nombras tanto, voy a tomar un poco la posta. La idea ahora es que voy a abrir para poder, para que todos los participantes, los que quedan una buena cantidad de participantes, reactiven sus micrófonos y podamos aplaudir la mesa. Realmente muy productivo el intercambio. Escuela somos todos los que estamos participando. Gracias. Gracias. Saludando, voy a compartir la actividad de la semana que viene. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Los esperamos la semana que viene en la actividad de Leia Pensando desde Winnicott. Eso me gusta. Y el comentador es la Escuela de Psicoterapia. Gracias, Alaria, gracias, Norberto. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Muy bien. La próxima. Gracias. Adiós. Gracias a Diana también y a Científica. Bueno, un abrazo, Alfredo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Diana. Gracias. Grabación Voy pensando muchas seguimos cosas. con la pantalla.